Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Hemos llegado al mensaje número 10, el último mensaje de nuestra serie Reconstruyendo las Ruinas. Han sido 10 semanas, 10 mensajes de profundizar en este maravilloso libro. Vamos a estar viendo el capítulo 13 y vamos a estar viendo cómo Nehemías se fue, en el capítulo 12 se fue a Persa y después vuelve 3 años después y ve que el pueblo está en un pequeño desastre una vez más y provoca Nehemías una segunda reforma, ¿no es cierto?, en el capítulo 13. Así que vamos a ir a los versículos y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer los primeros 3 versículos y dice: aquel día se leyó el libro de Moisés y oyéndolo todo el pueblo fue hallado escrito en el libro que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás a la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan ni agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados y junto con los extranjeros. El primer punto de esta reforma de Nehemías fue limpiar a cualquier extranjero que se había incorporado a la comunidad judía, ya fuere por matrimonio, por comercio o por razones religiosas. El primer punto de esta reforma fue limpiar a todos los extranjeros, especialmente los aquí mencionados, los moabitas, los amonitas, que son los que en vez de ayudar a Israel cuando Israel salía de Egipto, le pagaron a Balaam para que los maldijera. Por eso no tienen parte con Dios y Dios no tiene parte con ellos. Aquí en el pueblo, Dios no les permite ser parte de Israel y por eso Nehemías aquí los saca para afuera y les dice: no es posible que ningún moabita, ningún amonita sea parte de esta congregación porque hizo mal cuando Israel necesitaba ayuda. Y el mal no se lo hicieron al pueblo, sino que se lo hicieron a Dios y la justicia es de Dios. Versículo 4 y 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado para dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. El sacerdote Eliasib le había ayudado a Tobías, metiéndolo en una pieza dentro de el mismo templo, lugar donde antes se guardaban las ofrendas de grano, de raciones de vino, el diezmo del vino, del grano, para el consumo sacerdotal. Tobías, aquel insolente, pedante, usado por el mismo diablo para impedir la edificación de los muros, ahora está en el templo viviendo de gratis, y más encima dentro del templo. ¿Qué estupidez es esa? ¿En qué cabeza cabe eso? Cuando Nehemías viene y se da cuenta que el sacerdote Eliasib ha metido a Tobías allí, se enoja mucho. Y esto también habla que si Tobías estaba viviendo allí es porque el sacerdocio no estaba en función. Los sacerdotes no estaban ejerciendo su labor. Se habían ido para sus casas a descansar, a dormir, a vivir sus vidas y habían dejado el templo solo. Y más encima, Tobías era el que estaba allí viviendo. Y esto Nehemías lo encuentra muy insensato. Versículos 6 y 7. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Esto había sucedido mientras Nehemías se fue para Persa. Vemos acá que Nehemías volvió entre el capítulo 12 y 13, pasaron casi 3 años y en estos 3 años todo se volvió a corromper, todo se volvió a podrir, todo se volvió a contaminar y Nehemías volvió a escuchar, volvió a saber del mal en el que ellos estaban otra vez y le pidió permiso a Artajerjes y fue y vio todo el mal en que Jerusalén estaba una vez más. Entonces acá el capítulo 13 de Nehemías es como una segunda reforma que Nehemías viene a hacer aquí al pueblo.
Pero esto era característico del pueblo, que se reformaba y después se degeneraba, se deformaba y se degeneraba, se deformaba, se reformaba, perdón, y después volvía a caer. Entonces esto era característico del pueblo y esto fue así desde que salieron de Egipto. Entonces aquí Nehemías no baja la guardia y va otra vez y provoca una nueva limpia, una nueva reforma en el pueblo, versículo 8 y 9. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías afuera de la cámara y le dije a todos que limpiasen esas cámaras e hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías se enoja mucho y saca todos los cachureos, todos los cachivaches a Tobías y hizo que sacaran de allí, ¿no es cierto?, también a ese hombre y metió otra vez los utensilios de la casa del Señor como corresponde. Nehemías, una vez más, tratando, esforzándose de poner orden y de poner orden y de poner orden en el pueblo que una vez más había caído, que una vez más pareciera que la lección de 70 años de estar en el cautiverio no le había ayudado para nada. Versículo 10 y 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no se las habían dado, y que los levitas y los cantores que hacían en el servicio se habían ido cada uno a su casa. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué no hay nadie ministrando? Y los reuní y los puse de regreso en su puesto. A los levitas no les habían dado lo que les correspondía, y como no les daban lo que les correspondía, entonces estos dijeron, bueno, si no nos dan, nos vamos a la casa, nos vamos a trabajar. Pero este pueblo está tacaño, no da, no ofrenda, no diezma, no da nada. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Y se fueron. ¿Por qué? Porque el pueblo se había corrompido una vez más. Se fueron a sus casas y Nehemías reprende a los ancianos, a los líderes del pueblo y les dice, ¿ustedes qué les ha pasado? Vayan a buscar a esos hombres de regreso y pónganlos a trabajar. Pónganlos de regreso aquí en el templo porque ellos tienen que funcionar como corresponde a su llamamiento. ¿Qué es de un pueblo sin el templo? ¿Qué es del pueblo sin su sacerdocio? ¿Qué es del pueblo de Dios sin su sistema sacrificial? No hay orientación espiritual, no hay nada de eso. Versículo 12 y 13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y de los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nehemías saca a los que no funcionaron y mete a gente nueva, gente distinta, a nuevos sacerdotes, a trabajar, a funcionar en el tiempo, gente comprometida, gente con visión, gente con compromiso, no flojos, que no quieren ministrar, que no quieren trabajar, que no quieren ejercer el llamamiento de Dios para sus vidas, irresponsables, que lo único que hacen es andar perdiendo el tiempo. Nehemías los saca para afuera y vuelve a meter a gente nueva. Versículo 14. Y aquí Nehemías dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Vemos en el versículo 14 a un Nehemías como siempre, temeroso, consultándole a Dios y pidiendo su favor siempre, diciendo, Señor, que tu mano esté conmigo, que tu nube vaya delante de mí. Una característica que hemos visto en él desde el inicio del libro. Este hombre siempre pidió la dirección, el favor de Dios. Siempre este hombre estuvo dispuesto a consultarle al Señor. Nunca se mandó solo, nunca se movió en independencia y decir yo aquí soy yo, hago lo que quiero. Siempre, cada decisión la consultó con el Señor. Versículo 15 y 16. En aquellos días vi a Judá a algunos que pisaban en lugares en el día del reposo y que acarreaban mercadería y cargaban los asnos con el vino y también con las uvas, los higos y de todo tipo de carga, y los traían a Jerusalén el día del reposo, y los amonesté acerca del día en el que vendían estas provisiones. Es lo que nos está diciendo este versículo. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Jerusalén.
Hermanos, vemos acá que todo era un desorden, nadie respetaba el día del reposo, el día que todos tenían que descansar, nadie descansaba, todos se ponían a vender, unos vendían pescado, vendían uva, vendían vino, y era todo un mercado, era todo un desorden, era toda una chacota, todo aquello, hermanos, era algo complicado. Y Nehemías se para delante de esta realidad y dice, así no fue como yo dejé este pueblo cuando me fui. ¿Qué pasó acá, Dios mío? Y empieza Nehemías una vez más a pelear, y empieza a reprender, y empieza a exhortar, y empieza otra vez con la reforma, la reforma, la reforma y la reforma. Y es importante cómo este hombre empieza a limpiar el pueblo de Dios, a limpiar la casa de Dios. Versículo 17 y 18, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué cosa están haciendo ustedes? Es malo lo que hacen, profanando el día del reposo. ¿No hicieron así sus padres también cuando Dios les dijo que no lo hicieran y Dios trajo todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden más ira sobre Israel, profanando el día del reposo. La ley decía que el día del reposo no se tenía que trabajar, se tenía que descansar, se tenía que reposar. Era el día dedicado para el Señor, para la familia. Era un día, la tierra tenía también que descansar, y no solo el día del reposo, sino también cada 7 años. La tierra reposaba, tenía que descansar, porque ese era el día en el que el pueblo ponía su mirada en Dios y decía, Señor, gracias a ti soy prosperado, gracias a ti tengo comida en mi mesa, gracias a ti mis graneros están llenos, gracias a ti mis campos están verdes, gracias a ti el ganado está sano, está saludable, gracias a ti. Ese era el día para dedicarlo al Señor y agradecerle al Señor. Versículo 19 hasta el 21. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día del reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del día del reposo. Y puse a las puertas a algunos de los criados para que en el día del reposo no metiera nadie carga ni mercadería. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces, y los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía no entraban. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante de este muro a vender cosas? Si lo hacen otra vez, los voy a echar mano, los voy a prender, los voy a meter a la cárcel. Y desde entonces no vinieron en el día de reposo. Nehemías usa de su autoridad y de su liderazgo para cerrarle las puertas a estos desentendidos, ¿no es cierto?, que venían a vender y a comercializar. Él les dijo, las puertas quedan cerradas para ustedes, no vengan aquí a tentar al pueblo a que anden trabajando el día del reposo, y los amenaza y les dice, les voy a prender, los voy a meter mano, los voy a meter a la cárcel. Y vemos aquí una gran iniciativa, lo que este hombre hace, poniendo orden desde que llegó. Versículo 22, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. Una vez más Nehemías piensa en santificación. Una vez más este hombre toma la responsabilidad y la condición del pueblo como que si fuera suya. Vemos lo preocupado que este hombre estaba por esta gente. Pero no era él, era el corazón de Dios, era el deseo de Dios en su corazón. Dios había puesto su corazón en el corazón de este hombre y por eso él actuaba de esta manera. Era Dios con su pueblo, llamándolo y diciéndole, no hagas esto otro, tienes que santificarte, tienes que purificarte, tienes que aprender a vivir, tienes que saber vivir en obediencia. Versículos 23 y 24. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Nehemías se da cuenta más encima y dice, la gran mayoría de este país ha hecho alianza con extranjeras y extranjeros y ni siquiera hablan arameo. Significa que esos niños, al no hablar arameo, corrían el peligro de no conocer a Dios. Corrían el riesgo de no educarse en el conocimiento de la cultura de Dios. Eso era lo que provocaba casarse con alianzas.
que el judío perdía la cultura de conocer a Dios, perdía el llamado de ser hijo de Dios y se confundía y se iba detrás de las tradiciones de las otras culturas. Por eso Dios impedía, ¿no es cierto?, casarse con otros que no fuera del pueblo, porque corrían el riesgo de no ser educados en Dios. Esto provocó un gran enojo en Nehemías. Entonces vemos aquí que todo estaba, ¿no es cierto?, completamente descontrolado, versículo 25. Y esto provocó tanto el enojo de Nehemías, y dije, y peleé con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas y sus hijos en juramento y no tomarán las hijas, ¿no es cierto?, para sus hijos ni para ustedes mismos. Nehemías dice, no se van a casar con extranjeros, no se casen con extranjeras, porque si se casan con extranjeros, sus hijos no van a conocer a Dios. Es por eso que también nuestros hijos tienen que casarse con gente cristiana, con gente que conoce a Dios. Si mi hijo se conoce con un impío, con un inconverso, lo más probable es que el deseo de mi hijo o de mi hija de conocer a Dios se va a perder y va a querer hacer lo que este o esta que no conoce a Dios hace. Es por eso que es importante que nuestros hijos deben de casarse con gente que conoce a Dios, que ama a Dios. En el buen sentido de la palabra, Nehemías se volvió loco por el desastre, peleó con ellos, les pegó, los agarró de los pelos, de las mechas y les hizo jurar que no se casaran con extranjeros. Y les dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Quién les vino a meter cizaña en la cabeza? ¿Qué está pasando en esta nación, Dios mío? Versículos 26 y 27. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y desobedecemos, para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Nehemías usa a Salomón como ejemplo. Nehemías les pone como ejemplo a Salomón y les dice, este hombre se corrompió por andar con mujeres de otras naciones. Ellas desviaron su corazón. Un hombre tan sabio, qué vergüenza, qué pena, qué triste, como un hombre tan sabio que hasta los reyes de las otras naciones venían para aprender de su sabiduría. Y cómo tan sabio se perdió. Bueno, Nehemías dice, no hagan ustedes lo mismo. Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Ya todo estaba perdido, era un desastre. Cuando Nehemías llegó, Tobías viviendo en el templo. Después, todos casándose con extranjeras. Después, los sacerdotes se habían ido para sus casas. Nadie estaba ministrando. Todos trabajando en el día del reposo. Y más encima vemos aquí a Sanbalat, ¿no es cierto?, que tenía, ¿no es cierto?, como yerno a uno de los sacerdotes. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Nehemías se enoja tanto porque vemos acá a un hijo de un sumo sacerdote que se había casado con una de las hijas de Sanbalat, y Nehemías lo sacó corriendo y le dice, ándate de acá porque no te quiero ver. Qué lindo, Tobías y Sanbalat, los dos viviendo aquí adentro, uno en el templo y el otro tiene como yerno a un sumo sacerdote. ¡Qué desastre! Y a Sanbalat, ¿no es cierto?, lo saca corriendo. ¡Qué desastre es esto! Los enemigos que antes impidieron la obra de Dios, ahora como parásitos viviendo del mismo templo. ¿Qué es esto? Fuera de acá, dice Nehemías, fuera. Versículo 29 al 31. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina el libro de Nehemías. Así termina este libro. Tobías y Sanbalat adentro del pueblo en el mismo templo. Los sacerdotes se habían ido para la casa porque no les estaban ofrendando, no les estaban diezmando. El día del reposo estaba completamente
profanado, estaba completamente violado, nadie lo respetaba. Las mujeres se habían casado, ¿no es cierto?, con hombres extranjeros, los hombres también con mujeres extranjeras, los niños no hablaban la lengua. Qué desorden, qué desastre, más encima Sanbalat aquí, así estaba el pueblo. Y Nehemías vuelve y provoca una nueva reforma. Y yo quiero que pasemos a la aplicación de nuestro mensaje, porque lamentablemente lo que ellos habían, ¿no es cierto?, construido o lo que habían destruido, aquí lo estaban volviendo a edificar. Para que nosotros podamos entender este mensaje, yo quiero que vayamos a Gálatas 2:18 y dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Iglesia, pongan atención a lo que quiero decir. Mientras Nehemías edificaba los muros, se estaban destruyendo las obras del enemigo. Atención a lo siguiente, el texto dice: porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Es decir, si Dios destruyó el poder del pecado en mí, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a edificar el pecado en mi vida? Si Dios destruyó el poder de las adicciones en mí, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a construir otra vez esas adicciones? Eso es lo que le pasó al pueblo, porque Nehemías, mientras edificaba los muros, a la misma vez destruía la obra del enemigo. Es decir, mientras Nehemías construyó, a la misma vez destruyó la obra del enemigo. Entonces la obra del enemigo fue destruida y el pueblo logró edificar el templo, la ley y los muros. Pero ¿qué pasó? Aquí estaban volviendo a edificar el pecado, volviendo a edificar la corrupción, volviendo a edificar la maldad. Entonces, mientras Nehemías edificaba los muros, se estaba destruyendo la obra del enemigo. Mientras Nehemías ordenaba al pueblo, se estaba destruyendo el poder del caos en Israel. Mientras Nehemías ponía a pelear al pueblo, se destruía el plan del enemigo. Mientras Nehemías puso a Esdras a enseñar la ley, se destruía el poder de la ignorancia en el pueblo. Mientras Nehemías puso a Zorobabel a ministrar en el templo, se destruía la influencia espiritual de las tinieblas en Israel. Mientras Nehemías construía y edificaba, se destruía la obra del diablo. Y todo lo que ellos, ¿no es cierto?, pudieron construir, aquí lo estaban básicamente destruyendo. Entonces acá Gálatas nos dice que si yo construyo lo que Dios ha destruido en mí, yo me convierto en un transgresor. Hermanos, Dios ha destruido el poder del pecado en sus vidas. No lo vuelvan a edificar. Dios ha destruido el ciclo de las adicciones en tu vida, entonces no las vuelvas a edificar en tu vida. Dios ha destruido el caos que estaba en tu matrimonio, Dios lo destruyó, lo quebró, entonces no lo vuelvas a edificar. Dios te ha sanado del dolor del pasado, entonces no edifiques nuevamente ese dolor. Dios te ha dado una nueva oportunidad, no destruyas esa oportunidad, no desperdicies las oportunidades. Dios te está dando un nuevo futuro. Bueno, no lo eches a perder ese futuro. Dios te está dando un nuevo comienzo. No rompas, no lo quiebres. No eches a perder ese nuevo comienzo. Tu vida era un desastre antes y Dios la restauró y la ordenó. ¿Y tú la quieres destruir otra vez? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Destruir? ¿No es cierto? ¿Destruir? Si Dios ha construido, si Dios ha obrado en tu vida y tú quieres destruir. Hermanos, Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Iglesia, no repitas tu necedad. Que esa necedad no se vuelva a repetir. Que eso no se vuelva a repetir. Porque ya no hay tiempo. Porque cuesta levantarse. Porque no es fácil. La restauración, el tiempo que toma, no toma tiempo, toma mucho tiempo. Y este básicamente es el mensaje, esta básicamente es la aplicación de Nehemías. Nehemías, mientras construía, él destruía la obra del enemigo. Y ahora aquí en el capítulo 13 vemos cómo el pueblo empezó, ¿no es cierto?, a destruir
lo que Dios había edificado, a destruir lo que Dios había edificado. Iglesia, no destruyas lo que Dios ha edificado. No destruyas, no eches a perder los procesos de Dios para tu vida. No los eches a perder. Ese es el mensaje, esa es la gran enseñanza de Nehemías. Dios manda a Nehemías una vez más para que haga una segunda reforma, pero qué triste cómo el pueblo terminó. Pero la obra de Dios continúa, porque de acá Dios va a sacar un nuevo linaje, ¿no es cierto?, para que de aquí venga su Mesías y redima de una vez por todas a su pueblo, y ese pueblo también somos nosotros. Iglesia, no destruyas lo que Dios ha edificado en tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima serie que vamos a estar empezando en la próxima temporada. Bendiciones, hermanos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.